Bueno, vamos a darle la palabra al profesor Mariano Fernández. Mariano, adelante, por favor. Sí, Antes, buenas antes de tardes. que comience el profesor Mariano, y disculpa, les agradezco a todos que mantengan sus micrófonos y sus cámaras apagadas por ahora, y luego cuando el profesor Mariano termine su exposición, procedemos a encender los micrófonos. Muy bien, adelante, profesor Mariano. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un gusto muy grande compartir con ustedes estas ideas. Eh, Gracias al profesor Tulio por su introducción y al posgrado en Humanidades por esta invitación tan cordial. Yo voy a compartir con ustedes un poco la visión de esta situación pandémica desde la perspectiva de un profesor universitario que también es epidemiólogo, ¿no? Entonces, bueno, espero no decepcionar porque hay bastantes tablas y números, pero es parte de la labor epidemiológica. Comienzo entonces sin más. Vamos a ver. La pandemia del 19 del coronavirus, de esta enfermedad por coronavirus, ya lleva 7,5 millones de casos a nivel mundial y hay presencia de casos en todos los continentes. Eso, por supuesto, hace la definición de pandemia y ya estamos acercándonos a el 500,000 de muertes, por lo menos por ahora llevamos 400 muertes con esta enfermedad. Y como ustedes ven en el mapa mundi, no hay una zona que tenga que se haya salvado de esto. Cuando uno ve en el tiempo cómo se ha producido la enfermedad, uno nota que desde enero empieza del lado izquierdo del gráfico, ¿no? Ustedes pueden ver que comienza con China, luego comienza el gran aumento de casos que casi todos los proporcionan, o que la gran mayoría es proporcionada por Europa, y luego es también ayudada por la región de las Américas, y como pueden ver hacia la derecha de la gráfica, en este instante, la mayoría de los casos proceden de la región americana. Como ustedes saben, ya Brasil tiene una cantidad muy grande de casos y ya estamos aportando en Latinoamérica 1 millón de casos. Aquí podemos ver los casos diarios según países seleccionados, ¿no? Ustedes pueden ver cómo en la parte de arriba Estados Unidos ya pareciera que está en una meseta que tiende a bajar, mientras que Brasil, India, Chile, México y Colombia están en plena fase de crecimiento. A la izquierda y hacia abajo ustedes pueden ver a Venezuela cómo va poco a poco elevándose también, siguiendo los pasos de Colombia, por ejemplo, que la tiene más arribita, ¿no? Ver cómo se repite la descripción anterior, donde Estados Unidos, por supuesto, tiene la mayor cantidad de casos. Brasil, que ya tiene 1 millón de casos, ya está aportando a la epidemia 1 millón de casos y sigue en aumento, mientras Venezuela se separa mucho de ellos, pero de alguna manera, aunque no es paralela, la curva de Venezuela, Venezuela sigue el patrón del incremento de casos. Eso lo vamos a ver con más cuidado en los gráficos particulares de Venezuela. En cuanto a las muertes, bueno, Estados Unidos, Brasil, Francia, México, la India, Canadá han tenido gran cantidad de casos, Chile, Colombia. Hemos sabido por medio impreso cómo se han elevado esas muertes, y fíjense cómo hay una curva exponencial que es dibujada, que dibuja la cantidad de casos. Venezuela se ha mantenido bastante plana con hasta el día de hoy 23 muertes.
Estos son los casos acumulados de Venezuela. Pasamos los primeros 3 meses del brote aplanado gracias a las labores de contención, pero bueno, ya en este momento, en las últimas 4 semanas, ha habido un incremento bastante grande de los casos, dibujando una entrada a la fase exponencial o de la epidemia. Aquí una demostración gráfica que nos muestra uno de los diarios digitales de circulación nacional. Ustedes ven cómo en mayo hay un 70% más de casos. De abril a mayo hay un incremento del 70% en los casos, y más o menos en mayo hubo 70 casos diarios para llegar a junio, donde hay aproximadamente 100 casos promedio diarios, lo cual habla de que probablemente en junio dupliquemos los casos que estamos viendo en este momento. Los casos de coronavirus, como bien lo dicen los informes oficiales, tienen que ver mucho con brotes o clúster de individuos que vienen, fundamentalmente migrantes venezolanos que retornan, que se han concentrado en los estados fronterizos, sobre todo en la parte sur del país. Ustedes pueden ver que como entre Zulia, Táchira, Apure y Bolívar hay casi 1.500 casos, ¿no? El resto de los casos también son brotes o clúster en Miranda y en Nueva Esparta. El resto de los estados ha tenido casos esporádicos. Según la severidad, fíjense que la enfermedad en un 81% de los casos cursa como si fuera una pequeña gripe, ¿no? O sea, los síntomas son moderados y, por supuesto, no requieren hospitalización. Claro, lo que nos preocupa es ese 18% de casos que están entre severo y crítico, que requieren y críticos, por supuesto, que van a requerir terapia intensiva. Y bueno, ha tenido toda la controversia sobre los respiradores, ¿no? que sabemos que existe. La mortalidad está cercana al 2%. Por supuesto, comparado con otras enfermedades, no produce una mortalidad muy grande, pero en este momento se está transmitiendo de una manera muy rápida, y es lo que lo hace más problemático. Todo esto de la enfermedad, todos estos gráficos y casos que les he mostrado, están dentro de un contexto que si se quiere lo transforma, ¿no? Que es que a partir del 13 de marzo, que es prácticamente en el momento en que se decreta, que se descubre el primer caso, que fue el 11 de marzo, el 13 de marzo el Ejecutivo Nacional hace un decreto de alarma donde ordena una cuarentena colectiva, un distanciamiento social, ¿no? Esto ha ayudado mucho a la poca expansión de los casos en los primeros 3 meses de la epidemia. Pero esto sucede en una crisis humanitaria compleja que vivíamos antes de la epidemia, con un componente económico intenso que, por supuesto, todos los estamos sintiendo, ¿no? Con fallas en los servicios básicos. Bueno, todo el mundo anda sin luz, sin agua, sin gas doméstico, y con las medidas básicas, apenas las medidas básicas de higiene y saneamiento. Con un racionamiento de gasolina también que coincide con todo este problema pandémico, que produce fallas entonces en el transporte nacional e internacional, salvo las excepciones de los viajes de tipo humanitario. También en el último mes se agrega un largo verano con sequía, la falta de agua, que ayuda entonces a que no se puedan controlar los incendios forestales, con una producción de calima excesiva
y una falla en las entregas de bolsas y cajas de alimentos a la población que, bueno, ustedes saben, todo coincide, ¿no? Todo va coincidiendo. Y los migrantes que retornan al país fundamentalmente desde Colombia y Brasil. Esto hace un panorama bastante malo para la situación pandémica venezolana, que tiene también un sistema de salud altamente vulnerable, que ya venía con un colapso de su infraestructura, de la infraestructura en las redes de servicio de salud y en sus hospitales. El contagio oficial es que tenemos 11.500 camas hospitalarias entre el sector público y privado, con 400 camas preparadas para atender estos pacientes graves, que si recuerdan es cercano al 3 o al 4% de todos los pacientes de todos los casos que podamos tener. Pero la situación en los hospitales no es buena, el 70% de ellos tiene falla de suministro de hospitales, suministro de agua, según la encuesta nacional de hospitales, y tan solo un 9% de los hospitales, de los servicios hospitalarios, dicen que están en condiciones de normalidad. A esto se le agrega un riesgo incrementado para el personal de salud, a los cuidadores y receptores actualmente de los migrantes en las zonas fronterizas. Esto incluye a personal militar y funcionarios públicos. Y el otro problema que tiene todo este panorama de la contención es que solo se dispone de un solo laboratorio para la confirmación de casos, lo que hace que, por supuesto, haya centralización del diagnóstico y sea muy difícil en algunos momentos saber exactamente cuál es la cantidad de casos que se tiene. Esto produce o pone también, yo creo que todo esto lo que está haciendo es poner de manifiesto la fragilidad del sistema educativo venezolano, bueno, y venezolano y mundial, ¿no? Porque la pandemia produjo el cierre de todas las escuelas, ¿no? De cierre de las escuelas. Ustedes pueden ver un gráfico anexo, el gráfico que acompaña la lámina con la distribución de las escuelas cerradas según país. Como ustedes ven que el morado más tenue, que es el que más predomina, son cierre de escuelas a todo nivel. Entonces hay un cierre del sistema educativo. Hay algo que hemos dado a llamar la virtualización forzada, que ya voy a explicar en la siguiente lámina. Y esta virtualización forzada, bueno, pone al descubierto las debilidades del sistema y las inequidades de acceso que tienen los diferentes grupos que acuden a este servicio, ¿no? Estos son principalmente los docentes y alumnos que, bueno, que tienen muchos problemas de índole económico, social, que perjudican la buena... el buen proceso del sistema educativo. A esto se le incluye la obsolescencia y falta de mantenimiento de las plataformas digitales, lo que, bueno, no es más que poner en evidencia esta brecha digital que tenemos en el país. Esta virtualización forzada se traduce en que la mayoría muchas de las instituciones educativas venezolanas tienen desde hace por lo menos una década planes de virtualización o bimodalidad. Estos planes tuvieron que acelerarse, simplemente cerraron y pusieron a la gente a que trabajara en línea, que trabajara a distancia, con un incremento, por supuesto, de una brecha digital que ya cargaba. Para 2018, para darnos una idea, el 62% de la población únicamente tenía acceso a Internet. Y estos servicios de Internet únicamente abarcan la zona norte costera, que es la zona de mayor población. Entonces, si la gente vivía hacia los estados del sur del país, entonces, por supuesto, también tenía peores servicios de conexión. Por otra parte,
la adquisición de los dispositivos digitales de cualquier tipo tienen un elevado costo, ya que son importados y se cotizan en divisas o en dólares, que los hace inaccesibles para más del 70% de la población. Los gastos en reparación y optimización, actualización de los equipos obsoletos, bueno, por supuesto también se eleva considerablemente porque las partes y los suplementos son bastante costosos. Pero bueno, no todo el panorama es tan malo. Hay lo que llamamos la educación en contingencia, el plan B. Ha funcionado el plan B. A partir del apagón eléctrico de marzo del 2019, bajo la dirección del Sistema de Actualización Docente del Profesorado, SAT-UCB, realizamos el primer curso de formación en contingencia. Esto lo hicimos por el único medio que funcionaba en ese momento, ¿no? Que era WhatsApp, bajo una modalidad que ahora conocemos más ampliamente como WhatsApp Learning. Durante la pandemia, es decir, en el momento actual, desde enero, llevamos 12 semanas con una institucionalización, o sea, se le dio organicidad a la docencia en contingencia y se hace el programa de formación en contingencia bajo la tutela de SAPRO-UCB y el sistema de educación a distancia de la UCB, que es el UCB. Esto hasta el momento ha atendido a cerca de 5.000 personas, entre profesores y estudiantes, y sigue semanalmente egresando individuos que están aumentando sus competencias digitales. En la Universidad Católica también se han hecho esfuerzos bien interesantes. Aquí la institucionalidad ha funcionado. Los planes de virtualización que tenía la universidad se aceleran, ¿no? Y entonces el Consejo Universitario decide un plan para el desarrollo de las actividades docentes a distancias y virtuales para el semestre que está cursándose, o sea, para este semestre de abril-agosto 2020, que incluye cursos de docencia 2.0 en la plataforma Canvas, que es la plataforma virtual de instrucción que posee la universidad. Tiene un portal web de ayuda y para los estudiantes, y por supuesto tiene el centro de estudios en línea que lleva ya algún tiempo trabajando y está trabajando ahorita intensamente para esta transformación digital, y que, dicho sea de paso, es nuestro gran anfitrión en este webinar. Hay también un respaldo documental importante para la actividad docente en apoyo. Recuerdo en este instante los cursos, los documentos sobre virtualización y sobre la evaluación a distancia y virtual, que son documentos bien interesantes que seguro que están colaborando con todos los profesores que están en este momento trabajando en los ambientes virtuales. La pandemia, como ustedes saben, no solamente es enfermedad. Hay lo que los expertos han llamado la confusión insidiosa. Eso es simplemente la desinformación tan grande que hay sobre el COVID-19, que inclusive se ha dicho que muta más rápido que el propio brote por coronavirus, por el propio brote por COVID, y que tiene que ver con los fake news y sobre todo con los grupos de WhatsApp, los audios, porque yo estoy seguro que entre el público que me escucha, muchos de ustedes han visto videos o audios que les han hecho dudar o le han causado sensación de zozobra por la información que están dando. Esto, por supuesto, hay que atacarlo duramente, porque tenemos una situación de infodemia, como lo llama OMS, que es la epidemia nociva de rumores que se están generando durante la enfermedad, porque
la noticia es la epidemia, eso llama la atención, y el temor a lo desconocido es un sentimiento humano que no pueden esconder. Entonces, no importa, no importa tu profesión, tu estrato, pero siempre caes en el truco del fake news. Siempre retuiteas o reenvías algo que tú sabes que no debes reenviar. Señores, por favor, no reenvíen mensajes, así sea lo más importante que puedes hacer por tu familia. Recuérdense ustedes que esta es la primera pandemia en la época de las redes sociales y tiene un reflejo en las tecnologías, tiene un reflejo importante en las redes sociales. Pero bueno, nos enfrentamos luego que salgamos de la pandemia, porque nosotros lamentablemente todavía estamos en una fase intermedia, y en el verdadero desafío, ¿no? Que va a ser la etapa post-pandémica o la flexibilización o la nueva normalización o la nueva normalidad, como se le ha dado a nombrar, o como algunos dicen, bueno, la pandemia prolongada, ¿no? Que Raima magistralmente interpreta en esa caricatura que les pongo al lado izquierdo de la pantalla. Existen problemas recurrentes que no se van a poder resolver. Y esto es que, bueno, que estamos frente al COVID-19, que es un coronavirus nuevo, que es una enfermedad nueva, y que por eso ustedes ven que en cada momento hay nuevos elementos, nuevos síntomas, nuevos signos, porque se están estudiando. Hay una dinámica de estudio muy fuerte, con mucho movimiento. A través de la ciencia abierta se están produciendo conocimientos, papers. Diariamente hay una cantidad ingente de conocimiento, y en este momento creo que estamos cercanos a los 3 o 4 mil papers, nada más de COVID-19. Esto hace, por supuesto, que la conducta clínica y terapéutica continúe en construcción. Se sabe mucho de cómo actuar frente a los pacientes con COVID, pero todavía siguen las dudas porque no se ha encontrado una terapéutica específica para el problema. La hidroxicloroquina con el presidente Trump es un ejemplo típico como él apoya la hidroxicloroquina, y luego hace unas semanas sabemos que la hidroxicloroquina no ayuda mucho. No tenemos inmunidad de rebaño o de grupo. En el gráfico que tienen a su derecha pueden ver cómo en el primer cuadrante la inmunidad de grupo sería con un 60%, es decir, es la cantidad de gente inmune que permitiría que no haya, que no haya transmisión de la enfermedad, pero lo que sabemos hasta ahora, fíjense en el cuadrante siguiente, como nada más el 20% de las personas en la ciudad de Nueva York tiene anticuerpos protectores para la enfermedad. En Londres el 17.5% y en Madrid el 11.3% en estudios que se hicieron recientemente. Entonces, como verán, a pesar de que las epidemias fueron bastante grandes en estas ciudades, el reflejo en inmunidad no es grande. Otra cosa que la gente se molesta, la gente se asusta, pero bueno, no hay vacuna, señores, y la vacuna probablemente no llegue a nosotros hasta por lo menos finales del 2021. Sé que hay gente que dice que para diciembre, yo no lo creo, yo sinceramente no creo que se pueda, porque la creación y puesta en el mercado de una vacuna, puesta en uso de una vacuna, requiere de 4 etapas de estudio que tienen que hacerse para demostrar que la vacuna no causa más daño que la enfermedad que quiere curar. Ustedes entenderán que la vacuna tiene que ser lo más inocua posible. Por otra parte, en nuestro país, bueno, estaremos entrando en una etapa de expansión. Están incrementándose los casos,
Por ahora los casos siguen estando, como les mostré en el mapa, en pequeños brotes en migrantes que se han logrado controlar, pero comienzan a haber casos comunitarios, es decir, casos de personas que se escapan a las barreras que se están poniendo en la frontera y llegan a las poblaciones y, como les decía, todo el mundo es sensible, pueden haber un brote de casos en esos sitios. Dejando eh, eh, qué es lo que va a hacer. O sea, claro, no quiero asustarlos, la idea es crear conciencia, calmar a la gente y no asustarlos. Pero lo que sí es verdad es que tenemos que mantener las medidas de prevención. Lo que les dije anteriormente lo que hace es reforzar la necesidad de las medidas de prevención. Esta pirámide de prevención que les muestro en pantalla la desarrolla gente médico en Chile, donde lo más importante es el modo coronavirus de vivir. Yo creo que ya ustedes lo saben, se ha dicho muchas veces, hay portadores asintomáticos, entonces hay que distanciarse de las personas, de todas las personas. Por supuesto, si estornuda hay que pegar la carrera, pero si hay que, no puede haber aglomeraciones, no podemos estar saludándonos de besito como hacíamos antes, hay que llevar tapabocas y sobre todo hay que lavarse las manos con frecuencia, con agua y jabón o con soluciones gel alcohol. Esto es imprescindible y va a ser parte de nuestro nuevo modo de vida hasta que podamos tener una inmunidad de grupo que permita que no tengamos entonces, que no haya transmisión de la enfermedad. Bueno, hay otros niveles que tienen que ver con la cuarentena voluntaria cuando la persona se siente enferma, la cuarentena total obligatoria, que es la que nosotros tenemos en este momento o teníamos, porque recuérdense que de hace una semana atrás tenemos en una etapa de flexibilización, pero fue dada por decreto desde el 13 de febrero y y la cuarentena sanitaria obligatoria simplemente cuando el paciente tiene síntomas y está declarado con enfermedad. Un poco más nueva vida normal que tenemos, o de la nueva normalidad, esta gráfica, esta infografía de AFP, me pareció muy buena, donde habla de las medidas mínimas que hay que tomar. Pues hay que evitar las grandes concentraciones, porque acuérdense que si hay muchas personas, hay la posibilidad de que si llega un caso o un asintomático portador del virus, nosotros tengamos entonces la propagación de la enfermedad. El distanciamiento en el trabajo, ya les voy a mostrar unas gráficas donde se muestra cómo hay que hacer esto, o hay necesidad de distanciarse en el trabajo y en la escuela, el uso de tapabocas obligatorio para cuando se sale a la calle, incluso si tienes enfermos en la casa. Se habla en otras latitudes, por supuesto, de desplazarse a través de desplazarse y viajar a pie o a través de bicicletas, cosa que, bueno, las condiciones no están dadas en este país. Hay que mejorar la higiene con la desinfección de las superficies, de la ropa y de las manos, el lavado de manos frecuente, el uso de los servicios digitales, el delivery, o sea, las personas van a tener o estamos ya viviendo esta etapa en diferentes grados. Se habla de un refuerzo del sistema inmunitario a través de la comida, de comer sano, variado y saludable y mantener el ejercicio físico, que en este momento también está discutido, o sea, es problemático. La enseñanza a distancia o virtual, yo creo que no nos vamos a poder deshacer de eso. Los modelos mixtos presencial-virtual se van a imponer y por supuesto los deportes y los actos masivos están buscando maneras de poder trabajar. Esto era lo que les quería mostrar. Fíjense que
hay cuatro investigaciones interesantísimas de las últimas 2 semanas, donde se habla de la expansión en áreas geográficas limitadas, y en este caso, estas láminas las saco de un artículo del diario El País de España del día de ayer, que resume los 4 casos. Se los recomiendo ampliamente. La dirección la tienen abajo en la lámina. Es un estudio de un call center en el 11º piso de una torre en Seúl, en Corea, donde llega un caso. Hay aire acondicionado, y fíjense ustedes lo que pasó al final del tiempo, ¿no? Que se contaminaron todos estos individuos que compartían la mesa dentro de este equipo de trabajo, dando lugar al final que el ala del piso donde llegó ese primer caso, se contaminaron 79 personas con recirculación del virus a través del aire acondicionado. Esto impuso, según los investigadores, una manera de evitarlo, que era utilizando ventilación natural, separando a los individuos, un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Hay que separar a las personas en los ambientes de trabajo, porque lo que sí es cierto es que tenemos necesidad de seguir trabajando. Pero, como les decía, vamos a seguir trabajando en un proceso ya más seguro para evitar la transmisión de la enfermedad. Entonces, se habla de mantener a los empleados distanciados, combinando teletrabajo con horario flexible, con escalonamiento de los horarios, sobre todo. Y ellos tienen como conclusión que, bueno, que lo más eficaz es el distanciamiento físico a través del teletrabajo, la reducción de los números de trabajadores en un momento dado en las empresas. También puede haber control de ingeniería a través de la creación de barreras físicas entre las personas, el control administrativo en cuanto a la redistribución de las responsabilidades, reduciendo el contacto de los individuos y reduciendo en un momento laboral dado la cantidad de personas que van a estar en un ambiente determinado, y por supuesto las protecciones personales que tienen que ver con el uso obligatorio de las mascarillas y el lavado de manos, no tocarse la cara, y las previsiones con los pacientes enfermos o con síntomas respiratorios, que definitivamente hay que ponerlos en cuarentena o aislamiento según sea el caso. Esta planificación y organización de la presencialidad, por supuesto, tiene un costo, y debe hacerse, ¿no? Con una administración y soporte de la actividad académica, donde hay que clasificar según el riesgo a las personas, según su edad, sus comorbilidades, la importancia de los roles que desempeñan en la institución, y por supuesto, si tienen o no la enfermedad o si están convalecientes de la enfermedad, que son críticos cuando se va a hacer los turnos de trabajo o el escalonamiento de los horarios. Hay el acondicionamiento de los espacios físicos para que haya distanciamiento entre las personas. Fíjense que ya los automercados lo han hecho, las farmacias intentan hacerlo, aunque es la propia gente la que a veces no quiere cumplir la separación. Y bueno, la gente te pregunta si tú conoces un caso de COVID. Entonces yo le digo a mi vecino, sí, yo he visto casos de COVID, hay los casos de COVID. La gente se muere por COVID, pero como les decía hace un rato, los no colaboran mucho. Por supuesto, también hay que tener accesibilidad a los lugares de trabajo. En los procesos académicos propiamente, si me disculpan, tengo una notificación de problemas de conexión. Voy a detener el video para mejorar la transmisión. Hay que institucionalizar la virtualización y digitalización de la educación. O sea, todos estos procesos tienen necesariamente que ser orgánicos y ser responsabilidad de las instituciones educativas.
Esto es apoyo institucional, porque se necesita, se requiere apoyo institucional. Es el caso de que el Consejo Universitario de LUCAP hace, de la Católica, hace un plan para el semestre virtual. Ese apoyo es el que estamos necesitando en todas nuestras estructuras organizativas universitarias y por supuesto en todas las demás. Porque se requiere recursos y dotación de equipo. Se requiere capacidades, competencias digitales docentes y estudiantiles. Y la otra cosa tiene que ver con el uso de las tecnologías en el aprendizaje. Eso definitivamente es una nueva cultura. A pesar de que estamos utilizándolo, la gente sigue pensando que utilizar las tecnologías, utilizar las TIC es piratería. El hacer clases virtuales o a distancia no está cumpliendo los requerimientos. Pero señores, claro que los cumple, pero esto no se va a poder cambiar a pesar de la virtualización forzada. Lo que va a requerir entonces es crear una nueva cultura del aprendizaje, y esto tiene que ver entonces con el estudio y adaptación de los procesos instruccionales y curriculares ya presentes. Fíjense que uno de los elementos, me disculpan la barbaridad, pero es que no tiene otro nombre, que es la sumización de las clases magistrales. ¿Qué pasa? El individuo acostumbrado, muchos de nosotros, profesores acostumbrados a las clases magistrales, encontramos en Zoom la gran respuesta para nuestra actividad docente, porque en Zoom, a través de las conferencias síncronas, nosotros estamos haciendo algo muy cercano a lo que veníamos haciendo. Y eso es respetable, porque recuérdense que el cambio es un problema grave. Entonces, ese temor al cambio se disminuye o se ha disminuido, por lo menos es lo que apreciamos con respecto al uso de tecnologías a través de Zoom, porque la gente siente que con Zoom están haciendo casi lo mismo que estaban haciendo antes, eran casi sus mismas clases magistrales. Persiste el problema de las clases prácticas. Aquí definitivamente las clases prácticas requieren un análisis de la tarea instruccional y curricular, porque necesitamos conocer exactamente el desempeño, hay que saber exactamente cuál es el producto que se requiere del aprendiz en esas prácticas para entonces convertirlo a digital o a virtual. Y el otro problema es la evaluación de los aprendizajes en la virtualidad. Hay más vida que los cuestionarios digitales, señores. Hay muchas maneras de evaluar en la virtualidad. Hay maneras muy creativas y maneras muy innovadoras de que el individuo demuestre el desempeño que se planificó para esa actividad docente. Y finalmente, bueno, tenemos que reducir la brecha digital para incrementar el acceso a las TIC y incrementar también o aumentar las competencias digitales de nuestros docentes y de nuestros estudiantes. La educación del siglo XXI, yo creo que esta pandemia del COVID-19, no todo es malo, ¿no? O sea, siempre hay alguna repercusión buena de las cosas, ¿no? Y bueno, y una de ellas es que crea a pasos agigantados los cimientos de una nueva forma de educación para este siglo, que va a tener que ser definitivamente mixta, aunque para mí tiene que ser a distancia y virtual, pero bueno, mixta por lo menos tiene que serlo, que de alguna manera mezcle la virtualidad y la presencialidad. La digitalización va a ser un elemento clave en la capacidad de respuesta de los sistemas educativos en los diferentes ámbitos y niveles. Es la digitalización lo que puede entonces tratar o permitir que nuestros muchachos en los diferentes niveles continúen recibiendo su educación y nosotros y partirla.
Avanzar de la inercia, fíjense esto, hay que avanzar de esta inercia que produce el modelo educativo esencialmente presencial. Si nos quedamos en el modelo presencial únicamente, hay que esperar que termine la pospandemia, hay que esperar que termine la pandemia, que termine la pospandemia y no sé qué más habrá que esperar porque nos come esta situación tan grande. Porque necesitamos entonces avanzar del modelo presencial para construir una educación de calidad adaptada a las necesidades actuales y a las futuras, y por supuesto con la flexibilidad para enfrentar las contingencias. Señores, no es un secreto. Esta es la primera pandemia, pero no es la última de este siglo. O sea, no va a ser la última pandemia que vamos a enfrentar. Entonces necesitamos que nuestro sistema educativo tenga la capacidad, la flexibilidad de poder enfrentar situaciones tan graves como las que vivimos, o bueno, ojalá no peores, pero por lo menos tan graves como las que se está viviendo. La directora Al parecer el profesor Fernández ha tenido problemas con su conexión. Vamos a esperar unos segundos a ver si vuelve a conectarse. Esperemos unos momentos a ver si el profesor... Bueno, sí, buenas tardes. Dígame, ¿quién me está socorriendo por ahí? Ajá. ¿Quiere que le lea las preguntas? Adelante, adelante. Sí, disculpen, el internet me había expulsado sin mi consentimiento, pero ya retorné. El profesor Fernández acaba de culminar su ponencia. Muchísimas gracias, doctor Fernández. Ha sido interesantísimo. Por aquí tenemos algunas preguntas. Profesor Fernández, ¿me está escuchando? Perfectamente, estoy leyendo las preguntas. Sí, sigue hablando para terminar un poquito de ver. Ok, bueno, no, puedo encargarme de revisar las preguntas y hacértelas porque seguramente puedo unir algunas preguntas para ahorrar tiempo, algunas preguntas que pueden parecerse. Y hay una que de las primeras, ya a mediados de tu intervención, ya esa pregunta se estaba haciendo por parte de José Manuel Rodríguez y de la profesora Ofelia Rivera, una pregunta que puede unirse. Profesor Rodríguez, José Manuel Rodríguez pregunta sobre la pertinencia de la medida del 7x7, es decir, 7 días de trabajo y 7 días de cuarentena en un contexto en el cual la curva de contagio en el caso venezolano está subiendo de manera exponencial. Y la profesora Rivera hace una pequeña reflexión que incluye una pregunta, por supuesto. En este contexto, ¿cómo hablar de retorno a clases en enero? Es decir, si lo que se prevé es que se expanda durante unos meses esta curva o aumente, si sería sensato un llamado a clase en enero, tomando en cuenta que las escuelas no poseen los servicios sanitarios mínimos que inclusive tú indicas en tu ponencia para poder crear cierto espacio de seguridad y de prevención de no contagio con los alumnos. Luego te hago las otras preguntas, ve respondiendo esas, por favor. Sí, fíjese, comenzando por don Jesús, ¿no? El esquema de flexibilización con que inicia el gobierno tiene que ver con un esquema basado en el esquema israelí el esquema israelí fue 4-10, ellos hicieron 5-10. La idea es, siguen trabajando con el periodo de incubación. El periodo de incubación de la enfermedad son de 14 días. Se sabe que empiezan los primeros síntomas con mayor frecuencia alrededor del 5.º día y al séptimo, octavo día, casi el 70% de las personas ha desarrollado la enfermedad. Entonces, basado en eso,
se hablaba de que la persona trabajara durante 4 días o 5 días, de manera tal de que si se contaminaba o se contagiaba de la enfermedad, cuando empezaran los primeros síntomas, no sé si llevan la cuenta, ¿no? Supónganse ustedes que el individuo llega, se contamina al primero o segundo día, pero se va 3 días después, se va 10 días para su casa y puede ser posible de que la enfermedad se desarrolle. Profesor Fernández, ya Diga. retornó. No, adelante, adelante. Ajá. ¿Se oyó lo que expliqué? No. La última parte no se escuchó. ¿Podrías repetirla? Sí, la idea es trabajar con el periodo de incubación. Se trabaja una cantidad de días donde puede la persona contaminarse o contagiarse y luego se espera que el desarrollo de los síntomas suceda cuando la persona ya está en cuarentena en su casa. No sé cuál es el racional del 7x7, pero me imagino que tiene que ver con el periodo de incubación. Como le digo, es una cuestión que están probando lo estaban probando los israelíes y vamos a ver cómo funciona el de 7 días. Si me perdona, Tulio, hay una pregunta antes de la de Jesús, que es sobre los datos, es una pregunta recurrente sobre los datos. Sí, a eso iba ahorita, pero recuerda que hay una pregunta sobre el inicio de clases en enero. ¿Qué opinas sobre eso? Prefiero hablar de los datos. Ok, bueno, Ravi Torres pregunta, Ravi Torres pregunta, ¿qué tan confiables son los datos sobre la evolución de los casos del COVID-19 y las condiciones de los centros sanitarios para su atención proporcionados por el gobierno de Venezuela? Y pregunta también Ravi Torres, a nivel mundial muchos medios han informado que en la comunidad científica médica internacional se piensa que puede haber un rebrote de casos de COVID-19 en el último trimestre del año. ¿Por qué? ¿En qué se sustentan estas informaciones? Sí, fíjense ustedes, ¿no? Primero los datos. Claro, los datos están subregistrados. En todas partes están subregistrados. Porque los datos de los casos confirmados y de las muertes confirmadas por COVID dependen de las pruebas diagnósticas. Las pruebas diagnósticas, como ya les había dicho, están centralizadas en este país y el número de pruebas que se puede hacer realmente es muy poca para la cantidad de casos que se pueden estar generando. Se dice que en este momento están entre 300 y 600 diarias, según la última información que hemos tenido, pero eso puede dar algunos datos de cómo se está comportando. La cosa es que para nosotros en la epidemiología, la información que hay, el dato que hay, es un dato verdadero. Es decir, es posible que el dato, como les decía, sea subregistrado, pero los datos que están confirmados son los datos. No sé si me siguen, o sea, los datos son reales y con esos datos hemos ido trabajando y fíjense que hemos tenido una visión más o menos certera de lo que ha sucedido en el país durante la epidemia. Y sabemos que ahorita están incrementándose los datos, con todos los problemas de opacidad que tiene la información. El epidemiólogo generalmente es un individuo que trabaja con opacidad de datos. Nunca los datos están completos. Entonces siempre hay que pensar un poco más sobre los datos que se tienen y ver cómo se comportan las tendencias de datos más que el dato particular. Eso por una parte. Entonces, lo importante es que por lo menos haya datos. Yo no sé si Rabbit, el amigo Torres, entiende lo que quiero decirle. Eso son datos y los datos son importantes. Por otra parte, fíjate tú, por otra parte, ¿por qué se está pensando en un rebrote? Creo que una lámina, en una de las láminas le ponía los problemas recurrentes. Tenemos una enfermedad
nueva, con susceptibilidad universal, es decir, todo el mundo puede sufrir. Que lo máximo lo máximo de inmunidad que se ha producido en la ciudad de Nueva York es el 20% apenas. Es decir, que puede transmitiéndose. El hecho de que el brote haya remitido no significa que el brote no pueda surgir. La única medida que puede asegurarnos de que haya un nuevo brote de la enfermedad o que no repita la enfermedad es la inmunidad de rebaño o la inmunidad de grupo, en la cual se necesita más del 60-70% de casos inmunes, o sea, de casos que resistan la enfermedad para que no se transmita. Ese es el problema que tenemos. Y, por supuesto, no hay vacuna. No hay vacuna. Entonces, ¿por qué? Porque somos susceptibles, no hay vacuna y puede tranquilamente haber un rebrote. De hecho, si ustedes si examinan con calma algunas de las gráficas que puse al inicio de la conferencia, ustedes pueden ver cómo en algunos países hay una insinuación de rebrote, pero en esos momentos se aplica la cuarentena, o sea, se aplican las medidas de contención y logra entonces salvarse la escuela. La pregunta de la profesora Rivera, ayúdame Tulio, que se me olvidó. Sí, es sobre la pertinencia de un llamado a clases para el mes de enero con la presencialidad. Eso fue un anuncio del ministro de Educación Isturi. Un poco tu opinión sobre eso. Y la misma pregunta te la hace Lisette Mujica. Sí, yo lo veo muy difícil porque va a requerir como trato de explicarles en la presentación, va a requerir de planificación y organización en las instituciones educativas que yo creo que estamos muy lejos de cumplir. Es decir, lograr la separación de nuestros estudiantes y el escalonamiento de nuestros estudiantes va a ser muy difícil. Es muy poco probable de que para finales de este año nosotros tengamos una inmunidad de rebaño, como ya lo he dicho. La vacuna probablemente para el año que viene, a mí me parece muy difícil. Yo creo que sí puede haber una nueva normalidad bajo las premisas que les comenté. Es decir, con tapaboca, con aislamiento, con cuarentenas y aislamiento de los casos cuando se presenten, lavándose las manos mucho, con separación particular o social de las personas y todas estas cosas que traté de explicarles en su momento en la conferencia. Va a ser muy difícil. Hay 3 preguntas muy concretas. De personas anónimas aquí, ¿no? ¿Se pueden esterilizar los guantes con alcohol o sirve colocarles el gel antibacterial? Segunda, ¿es verdad que la nicotina o el fumar previene el coronavirus? Tercera, ¿debo quitarme los zapatos al entrar a la casa cuando vengo de la calle? 3 preguntas muy concretas. Nuestro espectador anónimo le gustan las preguntas buenas. Mire, fíjate, los guantes regularmente son desechables. Es preferible que los laves por ambas caras con agua y jabón porque entendemos que hay que reciclar guantes. Ya el CDC, el Centro para las Enfermedades Transmisibles y la Organización Mundial de la Salud publicó esta semana justamente normativas o directrices para la reutilización de máscaras y guantes. No con alcohol, con agua y jabón, pero tienes que lavarla por un lado, esperar que se seque, voltearlos, lavarlos y etcétera, ¿no? Y luego tratar de echarle un talquito porque si no las manos no entran. Eso es un problema. La recomendación es si se puede, es preferible desecharlos. Pero simplemente el alcohol no funciona. Ok, por Señores, aquí tenemos otra preguntita. Perdón. Sigo con la fumado, que es importantísimo. Ah, ok, Señores, adelante. Un 20% de los casos
se ha demostrado con hábitos tabáquicos. No, bueno, de un 15, sí, de un 15 a un 20% de los casos se demostró que habían hábitos tabáquicos. Entonces, al contrario, los hábitos tabáquicos favorecen la presencia de la infección por la enfermedad, porque el virus encuentra una mucosa en la cual puede prender, o sea, en la cual puede infectar, ¿me entiendes? Si olvídense de todos esos cuentos del sauna, del agua, de las gárgaras de agua con sal, de las gárgaras con agua caliente, olvídense de eso. El contacto con el virus es instantáneo, ni que te lo cepilles con un alambre. O sea, ni que agarres y te des con un cepillo en la lengua y en los bronquios, vas a lograr que el virus no entre al organismo. Entonces, olvídense de esos cuentos, esos fake news, y ya les había dicho. En cuanto a quitarse los zapatos al... Creo que perdimos al profesor Fernández. Vamos a esperar unos segundos. Sobre todo a personal de riesgo, quitarse la ropa que traes de la calle y los zapatos es una buena costumbre y dejarlos en las puertas de la casa. Eso, por cierto, lo hacen en los países europeos como algo normal y frecuente, y lo hacen los países asiáticos después de que han tenido tantas epidemias, que han enfrentado pues tantas epidemias. Es lo que les digo de una nueva manera de vivir debido a la pandemia. Adelante tú. Sí, hay una pregunta por aquí de Alexandra Altuve. Ella pregunta sobre qué otras formas recomiendas para evaluar los aprendizajes más allá de los formularios y los estudios de caso. Maravillosa pregunta, Alexandra. Fíjate tú, me ayudas a montarme en una mejor recta. Fíjate, primero hay que recurrir, como lo digo bueno, ya lo dije en la presentación, hay que recurrir a cuál fue la competencia, cuál fue el objetivo de desempeño que usted planificó o escribió para esa clase. Entonces, ¿cuál es el producto que tú estás esperando de la clase que tú estás dando? Con eso bien claro, tú puedes entonces utilizar una de las múltiples herramientas digitales para lograr recabar esa información. Eso va desde los portafolios en los cuales tú puedes ir, portafolios digitales en los cuales tú puedes ir viendo el cambio en la escritura, en los escritos de tus estudiantes, las infografías, el hecho de que el hacer páginas tipo blog o tipo wiki donde ellos pueden elaborar materiales o elaborar los trabajos más allá del simple trabajo. Puedes hacer simulaciones. Realmente se pierde de vista. Habría que, como les digo, ver exactamente cuáles son los productos que tú quieres, cuál es insisto en esto, cuál es el objetivo de desempeño que tú estás pretendiendo y cuál es la competencia o la competencia que tú quieres formar en el aprendiz. Adelante, Tulio. Muy bien, hay dos preguntas que vamos a hacer de ellas una sola. Una de ellas es de nuestra amiga la profesora Josefa Porfila y otra es de Andreina Febres Cordero. La profesora Josefa, después de unas consideraciones en torno a las barreras del cambio que atenta contra un nuevo modelo educativo emergente, te pregunta cómo ves el futuro de la educación no presencial en Venezuela. Y Andreina, en la misma tónica y hablando un poco de la opacidad de los datos y todo esto que hace muy oscuro el panorama informativo sobre la pandemia, ella pregunta qué planes factibles se pueden tener para una educación a distancia y virtual. Entonces ambas preguntas se relacionan mucho. Puedes responderlas sí, tomando en cuenta ambos asuntos.
Sí, muchas gracias, Tulio. Okay. Y Andreina, un gran saludo. Josefa, por favor, un abrazo grande. Fíjense ustedes, eh, todo esto pasa por un proceso de organización y planificación importante, que tiene que necesariamente tener un soporte institucional. Tiene que haber una institución detrás de estos planes. Si eso lo logramos, claro, ¿por qué la institucionalidad? La institucionalidad es necesario porque alguien tiene que mantener una plataforma digital en condiciones. Alguien tiene que proveer o mejorar las condiciones de provisión de estudiantes y profesores, sin entrar en mayores complicaciones. Y por supuesto, tiene que haber un apoyo a la formación docente en competencias digitales. Yo creo que, a pesar de que suene difícil, esta situación ha obligado a que eso esté sobre la mesa. Como les digo, el ejemplo que pongo, en la Universidad Católica, ustedes ven una muestra de institucionalidad que está soportando la labor de unos profesores a distancia. Se está exigiendo una labor virtual y a distancia, pero ustedes ven una institución que está con sus profesores y sus estudiantes en que eso se logre. Yo creo que esa es una de las maneras con que este tipo de actividad puede ser posible. Adelante, Tulio. Sí, hay dos preguntas de un participante anónimo. Una tiene que ver si tiene sentido hablar de casos importados y locales a la hora de dar un reporte diario. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el problema de las pruebas rápidas? ¿Acaso no son diagnósticas? Sí, fíjate tú, a lo primero, bueno, mira, espectador anónimo, ¿qué te puedo decir? La gente utiliza la información como quiere y regularmente eso hace, bueno, eso lo hace feliz, que sea feliz. Realmente lo que tenemos es brotes por clúster, o sea, brotes que llegan, por ejemplo, el caso de los migrantes y la transmisión comunitaria. El peligro mayor es la transmisión comunitaria. Los casos importados tenían sentido cuando empezó la epidemia, no en este momento. En este momento lo que tenemos son 90 personas, 100 y pico de personas que llegan desde Colombia o llegan desde Brasil y que son retenidos a nivel de la frontera. Eso sí tiene sentido y nosotros pensamos que es importante que se diga. Pero yo no pongo gráficos de eso, pero si vemos los gráficos de la transmisión comunitaria, esta está aumentando también. Es decir, es verdad que la transmisión por brotes está incrementándose, pero la comunitaria también. Entonces hay que tener cuidado porque sí hay transmisión. El problema de las pruebas rápidas tiene que ver con el tipo o sea, el objeto de su medida. Mientras la prueba PCR, que es la reacción de cadena de polimerasa, eh, eh, mide la cantidad o mide el antígeno, o sea, mide las partículas virales en el individuo, o sea, evidencia, cuando la persona se le hace un PCR y el PCR es positivo, hay una evidencia real de que el individuo tiene tiene virus en el organismo, o sea, tiene el SARS-CoV-2 en el organismo. Mientras la prueba rápida lo que mide es la respuesta inmunológica a la entrada de ese virus, que son los anticuerpos. Entonces, las pruebas rápidas miden anticuerpos y el PCR mide antígenos. El problema con los anticuerpos es que el primer anticuerpo que se presenta, o sea, hace su aparición al quinto día de la enfermedad, al quinto de tener los síntomas. Eso supone que si a ti te hacen la prueba rápida, así estés enfermo, fíjate tú, así estés infectado,
Si te hacen la prueba rápida antes del 5.º día, es más, hay gente que dice que es a partir del 8.º día, antes del 8.º al 5.º día, tú vas a ser negativo así tengas el virus. Eso es el problema. El problema es entonces que las pruebas rápidas como trabajan con anticuerpos, o sea, trabajan con productos del sistema inmune del individuo, requieren ser aplicados con un criterio temporal según el momento en el cual empezaron los síntomas. Lo ideal es que la prueba rápida se haga luego del 5.º al 8.º día de aparición de los síntomas. Si no, esa prueba negativa siempre va a ser dudosa. Por eso es que tenemos muchos falsos negativos, pruebas rápidas. La gente duda mucho de las pruebas rápidas. En la utilización mejor de prueba rápida es para medir la inmunidad posterior a la enfermedad. Que ahí sí estamos seguros de que el individuo produjo el anticuerpo. Eso es básicamente la diferencia. Quedo a tu orden para, por ahí están mis correos, a tu orden para ampliar esa respuesta. Tulio. Muy bien, hay un participante anónimo, presumo estudiante de la Escuela de Medicina, que pregunta cuánto hay de riesgo en estas materias de clínicas donde tienen que coexistir en un espacio profesores y estudiantes, ¿no? Un espacio físico. Eso sería de ambiente hospitalario. Esto sería ¿hasta qué punto riesgoso? Sí, bueno, mira, los ambientes hospitalarios per se tienen mucho mayor riesgo que la calle o que tu casa. Pues. Lo cierto es que dentro de los protocolos de atención se prevé que los pacientes con síntomas respiratorios, comprenden que todo paciente con síntomas respiratorios estamos sospechando de que tenga coronavirus, ¿de acuerdo? Tenga COVID-19. Todos los pacientes con síntomas respiratorios, por ejemplo, tomen el caso del hospital universitario. Todos los pacientes con síntomas respiratorios no se ven por la emergencia del hospital, sino que se ven en una carpa del otro lado, exactamente contrario a la emergencia hospitalaria. Entonces, ahí se ven y se descartan los casos de tipo respiratorio. Eso disminuiría los riesgos del personal del hospital y haría que las personas que están atendiendo directamente a esos pacientes tengan los equipos de protección personal necesarios para el nivel de riesgo en el cual están. La recomendación actual es que todas las personas que están en un hospital, de acuerdo al nivel de riesgo, tengan los equipos de protección personal adecuados. Lo que se espera es que si hay un regreso de las clases o de las prácticas clínicas, ellas se hagan escalonadas, o sea, con distanciamiento y con los equipos de protección personal. Ya eso va a ser imposible de sacarlo de nuestro lenguaje. Es necesario siempre equipos de protección personal, porque si no, nuestros médicos y nuestro personal de salud van a estar, recuérdense que ellos per se, por el sitio donde trabajan, se duplica, inclusive tienen un 30% más de riesgo que la población general, entonces hay que protegerlos para que puedan seguir cumpliendo su labor adecuadamente como hasta ahora. Entonces, equipos de protección personal, escalonamiento de las prácticas, o sea, horarios que permitan el distanciamiento entre las personas. Ahora, ¿eso es posible? No es posible. Bueno, eso va a depender de la planificación. Creo que por ahí está el doctor Aquiles Salas, director de la escuela Racetti, o estuvo por ahí entre los participantes al seminario. Yo creo que ese es el trabajo que estamos realizando ahora, ver cómo es esa vuelta al hospital por parte de los estudiantes de medicina. Adelante, Tulio. Sí, tenemos una participante muy especial, Alessandra Bello, estudiante de segundo año de bachillerato. Y ella pregunta si estos movimientos en contra del racismo que se están dando en Estados Unidos no son espacios para el contagio, ya que son multitudinarios y se está viendo que en Estados Unidos pues el número de contagiados es muy alto y es posible que con estas manifestaciones se eleve aún más. ¿Qué opinas? Dale 14 días.
Exacto. Dale 3 semanas, pues. O sea, recuérdense, periodo de incubación, 14 días. O sea, en ese periodo la persona, luego de haberse contagiado, tiene los casos. Pero supónganse ustedes que el individuo, bueno, se contagió, pero su periodo de incubación fue de 10 días. Entonces, bueno, a ese le podemos, y la enfermedad, fíjense ustedes, la enfermedad se manifiesta de manera florida después del 5.º día. Entonces, si ustedes le ponen que el individuo se contagió en una de estas marchas, le damos 10 días más 5 días para hacerse florido, bueno, 3 semanas. En 3 semanas tenemos el resultado de esta marcha, lamentablemente. Claro, no, y lo posible es que después vuelva a otra marcha asintomático y contagie a mucha gente. Sí, eso, por cierto, Tulio, que eso es una de las cosas que se están discutiendo, que es el portador asintomático. Hasta ahora no habíamos visto portadores asintomáticos, pero se piensa que entre 5 a 2 días antes de tener los primeros síntomas, el individuo está contagiando la enfermedad. Muy bien. Moraima Winker pregunta que si las condiciones de los baños, ¿okay?, donde hay dispersión de gotas de materia orgánica, están potencialmente cargadas con virus. Pregunta que si eso es real. Bueno, mira, dos cositas, ¿no? Se ha demostrado la presencia del SARS-CoV-2 en materia fecal, pero hasta ahora no se ha demostrado que transmita la enfermedad. Ahora, de ahí a que, bueno, nosotros, bueno, tú me entiendes, o sea, no vamos a hacer mayores desastres en un baño. Yo creo que el baño, una de las cosas más importantes que hay que recuperar en esta pandemia, y ya lo decía en la presentación, es hacernos más estrictos con las medidas de higiene y las limpiezas de superficie. Eso es importantísimo. El problema que tenemos es el agua. Entonces, por eso es que la gente ahora huele a cloro, ¿no? Entonces, todos olemos a cloro o alcohol, porque nos las pasamos lavándonos con alcohol, nos las pasamos cepillando las cosas con alcohol o con cloro. Pero ese es el problema. Como les digo, sí se ha demostrado presencia en ese, pero hasta ahora no se ha demostrado que lo transmite. Okay. Corolario, limpieza, desinfección. Así es. Tenemos por aquí una pregunta de un participante anónimo. Creo que ya la respondiste, pero bueno, un poco reafirmarlo con una respuesta muy corta. Él pregunta que si la evaluación se debe hacer bajo competencias. Sí, bueno, ahí definitivamente, si tú utilizas verbos de desempeño o utilizas diseño por competencias, utiliza cualquiera de ellas. Lo importante es que tengas en cuenta cuál es el producto que estás persiguiendo y eso es lo que vas a evaluar. ¿Cuál es el desempeño que tú decidiste que tu estudiante va a tener? Eso es lo que vas a evaluar. Entonces buscas la estrategia o la herramienta o la modalidad que te permita evaluar eso. Hay estrategias maravillosas. ¿Cómo se llama? El aprendizaje basado en problemas, el basado en proyectos. Eso se pierde de vista de la importancia y de lo magnífico que actúan, de lo que se produce por parte de los aprendices. Dicho sea de paso, Tulio, yo tengo una de mis asignaturas en el doctorado ahorita. Estoy utilizando aprendizaje basado en proyectos. El proyecto que le puse a mis estudiantes es, por cierto que hay por ahí algunos, ¿no? El proyecto que le puse a mis estudiantes fue crear un microcurso sobre alfabetización y competencias digitales. Hasta ahora ha estado bastante bueno, pero fíjate las posibilidades que ofrece ese tipo de estrategia. Yo con eso creo que respondo. Seguro. Maribel Osorio hace una pregunta, yo la voy a leer textualmente. ¿Cómo hacer con las prácticas? Que es una pregunta recurrente,
una pregunta recurrente en los centros de prácticas precarios. Dice, no contamos con laboratorios de simulación sumado a la carencia de EPP. ¿Cómo haremos para asistir con los estudiantes de salud a las prácticas? Ay, Maribel, no se puede. ¿Qué quieres que te diga? Cónchale, no se puede, no se puede. O sea, no, yo no voy a llevar, y tú tampoco, Mari, tú tampoco vas a llevar a tus estudiantes a exponerlos a unos riesgos en un hospital si no tienen los equipos de protección personal necesarios. Y tú tienes mucha razón. Ahora, lo que sí no puede ser es que nosotros no hagamos la planificación y organización de esas actividades, porque en algún momento, bueno, como yo creo que también voy a un lugar común, en algún momento esto tiene que cambiar, pero si en el momento que cambias tú no le tienes la idea a la persona de cómo vas a hacer las prácticas, entonces, bueno, mira, hay que mejorar los centros, o sea, hay que mejorar los centros que no tienen ni agua, pero hay que mejorarlos. Oye, no puede ser que los hospitales nuestros estén sin agua todo el tiempo. En algún momento eso tiene que cambiar. No tenemos laboratorios de simulación. Bueno, pero vamos a tratar de hacerlo. En algún momento eso tiene que cambiar. Esa es la respuesta, Mario. Adelante, Tulio. Sí, aquí hay una pregunta que creo que ya ha respondido doblemente. Te la voy a comentar, pero bueno, la respuesta puede ser extremadamente corta. ¿Sería esto un cambio de la evaluación convencional a una basada en competencias, basada en aquello que se supone el estudiante debe obtener de la clase? Creo que la respuesta ya la has comentado. Sí, simplemente una aclaratoria, o sea, la evaluación siempre es hacia el producto del aprendizaje. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que uno, entre tanto examen y tanta cosa, uno a veces pierde la visión de cuál es el producto del aprendizaje, estimado espectador. Pero siempre se ha dirigido la evaluación a los productos del aprendizaje. Eso tenlo por seguro, ya sea por examen, por cuestionario, a través de hacer un proyecto de investigación o un ensayo o un modelo o una maqueta de una iglesia, qué sé yo. Siempre está dirigido hacia eso. Gracias, tú. Y Okay. gracias, espectador. Sí, sí. Bueno, como decía Simón Bolívar, todo con maña se puede. Así es. Alexandra Altuve, bueno, hace una reflexión, una pregunta, ¿no? Porque, por ejemplo, había sugerido en tu intervención con el uso del Zoom como una vía para estar en contacto con los estudiantes en la educación a distancia y un poco presencializándola con esta herramienta. Pero ella dice que en Venezuela hay muchos sitios donde no llega electricidad, por supuesto esta posibilidad se dificulta, y pregunta que si el uso de audios por WhatsApp servirían de sustitución. Dale, perfecto. El contenido tiene que llegar. O sea, la idea es que llegue el contenido, o sea, llegue el contenido al estudiante. Él puede llegar por video, porque tú se lo des presencialmente, porque se lo des por escrito, que es lo más común, o porque se lo mandes por audio con un podcast. Los podcasts son maravillosos. Me disculpa, un comentario, Tulio, que puedo hacer es que un infectólogo médico maravilloso, compañero nuestro del Instituto de Medicina Tropical, el doctor Jaime Torres, bueno, espero que él no me mate por esto, pero él en su carro no oye música, sino oye podcast de virología y podcast de infectología. O sea, el contenido llega, los conocimientos llegan. Lo importante es ubicárselos al estudiante dentro de un diseño instruccional. Eso sí es importante para que él pueda entonces lograr los desempeños o las competencias que nosotros queremos. Adelante. Muy bien, muy bien. Bueno, de paso, saludos al doctor Jaime Torres, amigo muy querido en la Universidad Central de Venezuela. Un participante anónimo tiene la siguiente pregunta. ¿Tienes algún conocimiento de estudios que reporten que el SARS-CoV-2 envejece y se vuelve 100 veces menos virulento?
Mira, lo que pasa, no quiero ser grosero, pero no sigas leyendo esa página. No sigas leyendo esos grupos de WhatsApp. No, el virus no envejece. Es más, lo que pasa es que, claro, no quisiera causar polémica. El coronavirus es poco mutagénico. Mutagénico es el virus de influenza, de la gripe, pero este lo que hace es que se recombina y salta de especie el coronavirus, pero él es poco mutagénico. No está demostrado nada en ese sentido, pero nada absolutamente. Ni está más grave, ni el de en el Zulia está dando más grave, ni en el norte de Italia fue más grave, ni en Guayaquil fue más grave. Fue el mismo SARS-CoV-2, porque además un cambio en la estructura viral requiere de un proceso de recombinación que requiere tiempo. O sea, es rápido, pero no requiere tiempo. No hay mutaciones del virus. Es el mismo virus. Muy bien. Un participante anónimo nos hace un comentario muy pequeñito. A María estudiar en la UCAP. Bueno, bienvenida o bienvenido cuando desee. Las puertas están abiertas. El doctor Aquiles Salas, saludos, doctor Aquiles Salas. Qué bueno que está presente porque usted es una persona muy importante dentro de la Facultad de Medicina de la UCB. El doctor Aquiles pregunta, primero comenta, en la Escuela de Medicina estamos en la búsqueda de la educación virtual como instrumento con el arraigo que ha existido de la educación presencial. ¿Qué recomiendas para las clases prácticas en la escuela? Menuda pregunta, Mariano. Sí, bueno, creo que, o sea, la fórmula, creo que, o sea, la fórmula teórica aquí, el problema es llevarlo a la práctica, ¿de acuerdo? Está dada por el diseño instruccional y el diseño curricular, ya lo he dicho. O sea, si tú tienes bien previstos, que yo sé que lo tienen, sus objetivos de desempeño o sus competencias a adquirir por parte del estudiante, lo que tenemos es que buscar en las clases prácticas cuál es el producto que estamos necesitando y ver cómo con un sistema de planificación y organización logramos que el individuo pueda hacerlo, que es un poco lo que le comentaba Maribel. Ahora, fácil no es. Requiere trabajo, requiere recursos, requiere personal. Porque yo no sé si ustedes se han puesto a pensar en las barbaridades que yo he dicho durante todo este rato. Yo estoy hablando de escalonamiento, pero escalonar significa que tengo 100 alumnos y en vez de hacer una práctica para 100 alumnos o una clase para 100 alumnos, voy a hacer 10 clases para poder ver los mismos 100 alumnos. Necesito gente, necesito profesores, necesito recursos. Muy bien, vamos a ir cerrando con estas últimas dos preguntas. Bueno, es una pregunta y un comentario que lo voy a dejar para el final. Alexandra Altuve pregunta, ¿o qué opina sobre la virtualización para los niveles de primaria y secundaria? Según su opinión, es muy complicado. Es mucho más fácil para el nivel universitario. Después de tu respuesta, voy a cerrar con una última pregunta que me agradó mucho y vale la pena cerrar con ella. Adelante. Mira, yo creo que no importa el nivel, se puede virtualizar, como digo, o digitalizar. Como digo, aquí lo importante es la organización, la institucionalización o lo que yo he dado a llamar institucionalización de la enseñanza. Se puede hacer. De hecho, las muestras que se están teniendo en primaria y bachillerato, secundaria, en España, que por lo menos son gente que escribe bastante, y en algunos otros países son bastante prometedores. Yo creo que sí se puede, pero como les decía antes, se necesita recursos y planificación, se necesita trabajo. Muy bien, Mariano. Una última pregunta de un participante anónimo. Los noviazgos, doctor Mariano, ¿cómo van a sobrevivir? Bueno, tú sabes que el amor sobrevive a todo. Pero dicho sea de paso,
creo que OMS y CDC ya han dictado directrices para la sexualidad de los individuos, que bueno, que es una parte importante del amor. Entonces, yo creo que eso por lo menos ya se está resolviendo, ¿no? Lo otro es que si, bueno, si de alguna manera tú tienes alguna seguridad de que el individuo, o sea, por ejemplo, tu novio no es médico ni residente y el tipo no ha estado metido en contención todo este tiempo, pues yo creo que le puedes dar un besito, ¿no? O sea, de verdad. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, profesor Mariano. Por aquí hay algunos mensajes de felicitaciones, los cuales nosotros reiteramos. Nada, creo que ha sido una conferencia bastante ilustrativa. Creo que todos los participantes se llevan algo novedoso, algunas expectativas sobre lo que hay que hacer para la pospandemia en materia educativa y en materia de visualizar la educación a distancia como una alternativa que llegó para quedarse. Y bueno, esperamos que este webinar pues se multiplique. Fue grabado, lo vamos a poner, se lo vamos a enviar seguramente a los que ya se inscribieron, a los que se inscribieron en la tarde de hoy, y la posibilidad de montarlo en YouTube para que los que no pudieron inscribirse puedan disfrutarlo. Muchísimas gracias, doctor Mariano. Muchísimas gracias a todos los presentes. Sirvió de moderador Tulio Ramírez, director del doctorado en educación, con asistencia a la profesora María Elena Villegas, directora de los posgrados de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCAP, y la profesora Alexandra Irigoyen, coordinadora académica del doctorado en educación. Bueno, muchísimas gracias a todos y estén pendientes de los próximos webinars que vamos a estar promocionando a través de las redes. Bueno, profesor Mariano, hasta luego. Feliz tarde a todos, ¿no? Feliz tarde. Muchas gracias.